Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les habla el profe Carlos Torres. Sigamos con este tema, tabla periódica. Recuerden chicos que antes de comenzar la clase tienen que leer la parte teórica en el PDF del curso oficial, ¿sí? Yo te lo dejo acá en la descripción del video para que lo puedas descargar y empezar a realizar el curso. Si no viste la primera clase, te pido por favor que vuelvas al video anterior y la veas y hagas los ejercicios correspondientes. Bueno, ahora sí comenzamos con esto. Fíjense. Fíjense que ahí les compartí una tabla periódica, ¿sí? Ustedes van a tener una tabla periódica tanto para la parte presencial como la parte online. En la parte online me parece que no te dan tabla periódica, pero sí te brindan información de los átomos, si es que el ejercicio lo requiere, ¿no? Pero bueno, en caso de que vamos a tener una tabla periódica similar a esta, ¿sí? La tabla que suelen dar también en la facultad es una tabla muda, se le dice, ¿sí? Se llama así porque la única información que brinda esa tabla es el número atómico, la masa atómica y el símbolo del elemento. No te dice nada, por ejemplo, como los números de oxidación y eso no te lo brinda, ¿sí? Igual con la información de la masa atómica y del número atómico, más que suficiente para hacer cualquier problema, ¿no? Ahora, acá a continuación tenés la tabla, que estoy mostrando acá, tenés que entender que esta tabla se secciona en lo que son grupos y periodos, ¿sí? Una línea horizontal, esta de acá, por ejemplo, categoriza los periodos, ¿vale? Y una línea vertical, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Representa los llamados grupos, ¿sí? Los periodos acá también están especificados, fíjate, se denominan números nada más, 1, 2, 3, periodo 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y los grupos también se categorizan en números, 1, 2, 3, 4. Ahora, hay que dar una observación importante acá, que por ahí después te va a servir, ¿sí? Los grupos en realidad tienen dos formas de poderse denominar, ¿sí? Una es con una numeración así simple, digamos sencilla, de forma consecutiva en todos los grupos. Fíjate acá, en negro está 1, 2, 3, 4, ¿viste? 5, 6, 6, hasta llegar al 18, ¿sí? Y otra forma de poder denominar los grupos son con números romanos, pero también en dos secciones, ¿sí? Una sección B, vamos a llamarle, que vendría a ser todos estos elementos, y una sección A, que son los elementos que aparecen acá, que son los más representativos, ¿sí? En general, se suele llamar mucho a los grupos con los números romanos, ¿sí? Es por eso que cuando a vos te digan, por ejemplo, en un ejercicio que se encuentra, qué sé yo, no sé, en el grupo 7, tenés que interpretar vos que es 7 números romanos, por lo tanto sería este grupo que yo acabo de marcar hace un ratito, ¿de acuerdo? Como que no se usan mucho los números completos acá, como esto que tenía acá, pero sí, es válido, ¿no? Después, la tabla también separa unos elementos que son metales, que vendrían a ser todos estos, de los no metales, que vendrían a ser todos estos. Y en el medio, en una franja bien chica, tenemos los metaloides o semimetales, como el silicio y el germanio, por ejemplo, ¿no? Que son característicos estos de los semiconductores. A ver qué más. Y otra de las cosas que también tenemos que entender de la tabla es que nos puede ayudar para poder saber algunas valencias químicas, ¿sí? Yo esto de valencia, de número de oxidación, se los voy a mencionar más adelante cuando veamos fórmulas químicas, que es la formación de compuestos y todo lo demás, ¿sí? Eso lo vamos a hablar seguramente más adelante, ¿sí? Yo ahora nada más acá te lo estoy mencionando para que lo tomes en cuenta y sepas que tiene una relación directa con lo de la tabla periódica.
A ver, para que responda esto. Subo ahí. Estaba diciendo. Ahí ya me perdí. De los números de oxidación y las valencias, chicos. La ubicación de los elementos dentro de la tabla periódica a mí me puede ayudar bastante para poder predecir cuáles son los números de oxidación posibles, ¿sí? Por ejemplo, todos los elementos que están acá se llaman nitrogenoides. Y ojo con esto que te estoy diciendo, porque esto fue pregunta de examen, ¿sí? Y los nitrogenoides seguramente tienen número de oxidación de +3 o +5 también, ¿sí? Después tenemos estos elementos de acá, estos de acá, que se llaman halógenos. Estos de acá se llaman carbonoides. Y así. Son elementos que están dentro de un grupo y son característicos, ¿no? Entonces, como están dentro del mismo grupo, seguramente comparten los mismos números de oxidación, como los nitrogenoides que tienen 3 y 5, como los halógenos que tienen varios, tienen +1, +3, +5, +7, y también pueden tener -1, y así. ¿Me van siguiendo, chicos? Son cosas que de pronto la tabla periódica nos ayuda a poder identificar, ¿sí? Lo mismo pasa con elementos que aparecen acá, que son los representativos estos. Todos estos de acá tienen un número de oxidación de +2. Y todo esto de acá tiene un número de oxidación de +1, ¿sí? También lo sabemos por el principio que dice que todo elemento quiere parecerse en su configuración electrónica al gas noble más próximo. Entonces, fíjense, si hablamos del calcio, por ejemplo, ¿sí? Es obvio que yo sé que el calcio va a tener una carga o un número de oxidación de +2, porque necesita donar 2 electrones para parecerse en su configuración electrónica al argón, que es el gas noble más próximo, ¿sí? O lo mismo pasa acá con el cloro, ¿sí? El cloro es un halógeno que tiene seguramente una carga de -1, porque necesita tener un electrón adicional para poder parecerse al argón, ¿sí? Lo mismo pasa con el potasio, con el rubidio y todo, ¿no? Por eso tiene carga de +1. Entonces, todas esas cosas las podemos rescatar nosotros de la tabla periódica. Fíjense que es una información bastante básica, no es muy complicada, y a medida que vayan usando más la tabla y haciendo los ejercicios claramente, van a encontrar mayor utilidad. Propiedades periódicas. Resulta que nosotros tenemos una tabla periódica, como esta que tenemos acá en pantalla, donde se van ordenando todos los elementos que fuimos viendo la clase pasada. Dijimos que los elementos se identifican por su número atómico, que era Z, ¿se acuerdan de eso? Que no era ni más ni menos que la cantidad de protones. Entonces, un elemento que tenga 5 protones va a ser distinto a otro elemento que tenga 10 protones, por ejemplo, ¿sí? Y estos se van ordenando acá. Por ejemplo, acá yo tengo con Z igual a 1, 2, 3, 4, 5 y así. Bueno, tampoco quiero adentrarme mucho en la historia para saber por qué es que la tabla periódica tiene esta forma, pero sí quiero explicarte que el orden que llevan los elementos dentro de ella justamente está hecho para que sigan algunas propiedades que sean muy similares de un lado y distintas en otro lado. Por ejemplo, los elementos que se encuentren de este otro lado de acá van a tener propiedades muy pero muy similares y distintas a otros elementos que se encuentren del lado izquierdo. ¿Entienden eso? Entonces, justamente la organización de la tabla periódica que tenemos actualmente está hecha para que vos puedas predecir propiedades a partir del conocimiento de otros elementos, ¿sí? Está muy buena la organización que tiene la tabla periódica. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esas propiedades periódicas? La primera que vamos a ver es el radio atómico. El radio atómico, chicos, es eso, es el radio
Si vos consideraras, por ejemplo, una esfera, que sería esta cosita de acá, más o menos. A ver. Encima no me salen muy bien a mí los dibujos con este lápiz. No sé. Creo que tengo que practicar más. Pero bueno, más o menos esto sería una esfera, ¿viste? Si vos te situás en el centro, el radio de la esfera sería esto, desde el centro a cualquier extremo, o periferia. Eso es el radio de la esfera, ¿sí? Si los átomos fueran esferas perfectas, el radio sería eso, sería la distancia desde el centro hasta la periferia. Pero resulta que no son esferas perfectas los átomos. Los átomos son como aparecen acá en la pantalla acá. Esto creo que es un átomo de carbono, me parece. Acá vos tenés el núcleo, con los protones y los neutrones como fuimos viendo. Y alrededor, dando vueltas a grandes velocidades, tenés los electrones chiquitos. ¿Te acordás? Bien. Pero esto no es una esfera para nada. Y además acordate que los electrones están girando constantemente. O sea que yo nunca puedo definir una ubicación exacta de un electrón. Porque en este momento capaz que el electrón aparece acá, pero de pronto en el próximo segundo va a estar por acá y así sucesivamente, ¿viste? O sea, los electrones van a estar deslocalizados. Y medir un radio como si fuera una esfera, o sea, desde el centro del núcleo hasta, digamos, hasta el extremo de la periferia, digamos, sería casi imposible. De hecho, es imposible. ¿Por qué? Porque yo no sé dónde termina el átomo. Si en un momento veo que el electrón está por acá, pero en otro momento capaz que está más afuera, más adentro, ¿entendés? Al final yo no sé, digamos, cuánto tiene que medir. Resulta que los científicos justamente se encontraban con ese problema cuando querían medir el radio atómico. ¿Qué es lo que hicieron entonces para remediar esto? Ellos dijeron, bueno, como yo sé que los electrones están deslocalizados, lo que voy a hacer es enlazar este átomo con otro similar. Y agarraron otro átomo igual al anterior y lo engancharon con el inicial. Así más o menos. De modo que acá estos átomos formaron un tipo de enlace, digamos, vamos a llamarlo así. Un enlace. Y en el momento que formaban el enlace, estas nubes electrónicas que hacían deslocalizar los electrones se quedaron totalmente fijas. O sea que la distancia de un núcleo a otro núcleo ya se mantenía constante porque estaban enganchados los átomos. ¿Entendés eso? Bien. Y ellos aprovecharon justamente eso. Y dijeron, bueno, como sabemos que el átomo es del mismo tipo, y ahora sabemos que si se enlaza uno con otro tenemos una distancia fija, para calcular el radio vamos a hacer así. Vamos a medir. A ver, acá tengo otra. La distancia de radio a radio, que sería esta la total, digamos, y la vamos a partir en dos, a la mitad. Y vamos a decir que a la mitad de esa distancia sería nuestro llamado radio atómico. ¿Entendés? Y de esa manera sí podían medir, claro. ¿Por qué? Porque ahora la distancia era fija, no estaba deslocalizada. Al medir esta distancia total de radio a radio, entonces, y dividirla por dos, tenían, digamos, un pseudo radio atómico. ¿Entendés? Y esa justamente es la que creó la definición formal. Fíjate lo que dice. Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes, o sea que estén juntos, del mismo elemento. O sea, tienen que ser también del mismo elemento, porque si fueran de diferente elemento, ya la distancia, digamos, no estaría exactamente del medio, solamente por eso. ¿Estamos, chicos? Eso es el radio atómico. Ahora que sabemos lo que es, vamos a ver qué es lo que pasa con ese radio en la tabla periódica. Resulta que los elementos que tengan mayor radio atómico van a ser aquellos que se encuentren de este costadito, por acá. Y los que sean más chiquititos, o sea que tengan menos radio atómico, van a ser los que se encuentren por acá. Por lo que vamos a definir de que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, así como dice la flecha esta, y de derecha a izquierda. ¿Entienden eso? Como dice también la flecha de acá. Es por eso que si yo te coloco a vos un elemento acá, vamos a colocar un elemento X y un elemento Y, vos decís, ah, el elemento X tiene mayor radio atómico que el Y. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se encuentra más para este lado o bien se encuentra más para abajo y más para la izquierda. ¿Entendés? Si yo te coloco dos elementos, por ejemplo, este elemento X que escribí recién acá y otro acá, que qué sé yo, le pongo W,
Ahora, ¿quién de los dos tendría mayor radio atómico? Y bueno, el elemento X, porque está más abajo del W, ¿entendés? Y si te coloco acá otros dos elementos, por ejemplo, A y B, vas a decir vos que ahora el que tenga mayor radio atómico va a ser el elemento A, porque se encuentra más a la izquierda que B. ¿Se entiende, chicos? Bueno, la tabla periódica entonces me ayuda a poder predecir el radio atómico de los elementos. No a los valores exactos, sino a poder comparar el radio atómico con otro elemento que me esté preguntando. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, seguimos con otra propiedad. Antes quiero recordarte de que para el cursado del ingreso tenemos tres modalidades nosotros. La modalidad presencial, la semipresencial y la vía a distancia. Si cualquiera de las tres está muy buena y muy completa, eso va a depender de que si nos estás siguiendo vos desde el interior del país o bien desde la ciudad de Córdoba. Ahora seguimos. Energía de ionización. Es la energía necesaria para separar totalmente el electrón más externo del átomo en estado gaseoso. Como resultado se origina un ion gaseoso al cual le vamos a llamar catión. ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjate acá. La reacción me lo ejemplifica mucho más claro. Si tenemos un elemento cualquiera nosotros que está en estado neutral y en estado gaseoso además, y le agregamos una energía a nosotros, al cual le vamos a llamar energía de ionización, esa energía hará que el último electrón de este elemento salga hacia afuera, se vaya, ¿sí? Y va a quedar como aparece en pantalla. El átomo va a seguir en estado gaseoso, pero ahora va a quedar con una carga positiva y el electrón ese que se fue va a quedar ahí libre. ¿Entendés? Este átomo con carga positiva se conoce, chicos, como catión. Hablemos un poquito sobre esto, ¿sí? Y para eso voy a utilizar la figura que aparece acá. Fíjense. Estas pelotitas chiquitas de acá son los electrones. Electrón acá, electrón acá, electrón acá. Acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Sí? Tengo 6 electrones en total. Y vamos a decir qué protones son las pelotitas rojas. Fíjate acá. Protón, 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 protón y protón. ¿Viste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 protones y 6 electrones. Si yo tengo 6 protones y 6 electrones, fíjate que las cargas se compensan, por lo tanto este átomo está en estado neutral, como hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, pero resulta que acá se le suministró energía a este átomo e hizo que uno de los electrones se escapara. Este de acá se va a ir y va a quedar libre, o se va a quedar por acá. Entonces, si queda libre, fíjate lo que va a suceder. Yo ya borro este de acá, porque está acá ahora. Y acá me queda el orbital vacío, así. ¿Entendés? Eso es lo que va a suceder. Y analicemos ahora de nuevo las cargas de este nuevo átomo. Fíjense. Protones sigo teniendo 6, porque no saqué ningún protón. Pero si ahora contamos los nuevos electrones, sería 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 electrones, ¿viste? Ahora, las cargas no se van a compensar totalmente porque yo tengo 6 protones o 6 cargas positivas y 5 negativas. La neta me va a dar una sola carga positiva. Una carga positiva. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque tengo más protones que electrones. Por lo tanto, este nuevo átomo que se formó acá va a ser un ion con una carga positiva, al cual le llamamos catión. ¿Entienden cómo se forman los cationes? Bueno. Ahora que sabemos eso, y sabemos lo que es la energía de ionización, vamos a ver cómo varía en la tabla periódica como hicimos con el radio. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un elemento acá A y otro elemento B, vamos a decir que la energía de ionización va a crecer de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por ejemplo, acá, ¿quién de los dos tendría mayor energía de ionización? Bueno, el elemento A porque se encuentra más arriba. Si yo comparo ahora W con Z, que son dos elementos arbitrarios también, ¿quién tendría mayor energía? Bueno, el elemento Z porque se encuentra más a la derecha, ¿sí? Y si comparara ahora yo un elemento Y, por ejemplo, con un elemento X,
¿quién tendría mayor energía? Y bueno, el elemento X, porque se encuentra más arriba y más hacia la derecha. ¿Estamos, chicos? De esa forma podemos predecir nosotros la energía de ionización de los átomos. Afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando un átomo de estado gaseoso capta un electrón, formándose un ion gaseoso negativo al cual le vamos a llamar nosotros anión. ¿Ok? Bueno, fíjense que es muy similar a la otra energía que fuimos explicando. Miren la reacción. Tenemos acá un átomo de estado neutral, en estado gaseoso también, y lo que vamos a hacer es ahora agregarle a propósito un electrón dentro de ese átomo, ¿sí? Cuando hagamos esto vamos a formar un ion negativo al cual le vamos a llamar anión. ¿Estamos? Que es un átomo cargado negativamente. Y cuando hagamos eso además vamos a liberar una cierta cantidad de energía. Esa energía se llama afinidad electrónica, ¿sí? Vayamos al ejemplo del átomo. Habíamos dicho que teníamos acá un átomo con 6 electrones y 6 protones, ¿viste? Acá tengo los protones. Los vuelvo a escribir por las dudas. 5, 6 protones, con este que está acá en el medio, ¿no? Y 6 electrones. Ahora lo que vamos a hacer, a diferencia de la situación anterior, es que no vamos a arrancar electrones, sino que vamos a agregar un electrón más, por lo tanto, lo dibujo acá, por ejemplo, ¿sí? Esto es un electrón, acá tengo otro electrón, acá tengo otro por acá, otro por acá, acá y acá, ¿viste? Y ahora contemos. Protones tenemos 6, ya los contamos. ¿Y electrones cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Fíjate que ahora los que ganan son los electrones. Y van a ganar en 7 menos 6, o sea, en un electrón. Por lo tanto, esto va a tener una carga neta negativa, ¿entendés? Bueno, ese átomo cargado negativamente se conoce como anión. ¿Ok? Bien. Ahora que sabemos lo que es la energía de ionización, porque esto justamente hizo liberar esa energía, veamos qué pasa en la tabla periódica. Al igual que la energía de ionización, va a aumentar desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo te pongo un elemento A y un elemento B en la tabla periódica, el que va a tener mayor afinidad electrónica va a ser el elemento A. Y si te pongo acá ya W y Z, el que va a tener mayor afinidad electrónica va a ser el elemento Z. Y por último, si te comparo yo, por ejemplo, un elemento X con un elemento Y, el que va a tener acá mayor afinidad electrónica va a ser el elemento Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, eso es la afinidad electrónica. Bueno, antes de seguir, aviso para todas las personas que nos están siguiendo desde el interior del país, que si ustedes están haciendo el ingreso a medicina en sus respectivas provincias, también tienen el curso vía distancia que pueden obtenerlo, ¿sí? Está muy bueno y está muy completo. Y si no, podés seguir la versión gratuita que te la dejo yo acá en la descripción para que puedas descargarla, ¿sí? Acordate que cualquier consulta que tengas y demás, vos podés pedirlo en los comentarios o bien comunicarte al número que te dejo en la descripción, ¿sí? Bien. Electronegatividad. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí. La definición formal es esa. Recuerden que tenemos nosotros algunos átomos, por ejemplo acá puedo poner átomo A, que alrededor el átomo este va a tener electrones, dijimos, ¿viste? Electrones por acá y así. Resulta que todo átomo tiene una fuerza distinta para atraer electrones hacia sí. Por ejemplo, si este átomo encuentra un electrón que está libre por acá, este va a tener una tendencia para atraer ese electrón que está libre e incluirlo dentro de sus orbitales. ¿Sí? Bueno, esa fuerza de atracción se llama electronegatividad. Obviamente, hay algunos átomos que son más electronegativos, o sea, tienen más fuerza para atraer electrones, y hay otros que son menos electronegativos, que tienen menos fuerza. Y eso es lo que nos va a decir a nosotros la tabla periódica. Fíjense acá. La electronegatividad va a crecer desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como hacía la afinidad electrónica y la energía de ionización.
Es que tiene mucho que ver también estas tres propiedades, ¿sí? Nosotros en este curso no vamos a ahondar mucho en esta relación, pero sí vamos a decir que la tendencia es la misma. Por ejemplo, si yo te pongo un elemento A acá y un elemento B, el que va a ser más electronegativo va a ser el elemento A. Y acá si te pongo W y Z, el que va a ser más electronegativo va a ser Z. O bien, si te pongo un elemento X y un elemento Y, el que va a ser más electronegativo va a ser el elemento Y. ¿Sí? Ahora hay una excepción acá, y eso quiero aclararlo también en esta parte, y es el grupo 8 acá. Todo este grupo de acá, chicos, se conoce como grupo de gases nobles, que son elementos que cumplen la regla del octeto. Vamos a verlo igual en el enlace químico esto, ¿sí? Pero bueno, se dice que la electronegatividad de todos estos elementos es cero. Como que no tienen electronegatividad. ¿Por qué? Porque justamente ya cumplen la regla del octeto. O sea, cuando a vos te pregunten cuál es el elemento más electronegativo, por ejemplo, no están haciendo referencia a los gases nobles, sino a este elemento que tenés en esta esquina de acá. ¿Estamos, chicos? Es solamente una simple aclaración. Bien, carácter metálico. Un elemento se considera metal desde un punto de vista electrónico cuando cede fácilmente electrones y no tiene tendencia a ganarlos, ¿sí? En otras palabras, es lo contrario de un elemento que sea muy electronegativo, según lo que hablamos recién, ¿sí? Si es lo contrario, justamente el crecimiento va a ser al revés también, al igual que el radio atómico. Elementos, por ejemplo, que se encuentren por acá, por esta zona, para tener mayor carácter metálico que los elementos que se encuentren en esta zona de acá, ¿sí? Ejemplos. Yo te pongo acá. A y B, el que va a ser o va a tener mayor carácter metálico va a ser el elemento B porque está más por debajo. O si te comparo yo W con Z, el que va a tener mayor carácter metálico va a ser W. O bien si te comparo X con Y, el que va a tener mayor carácter metálico ahora sería el X. ¿Estamos, chicos? Bien, esa es la definición de carácter metálico. Es bien básica y bien, pero bien sencilla. Bien, ahora para resumir todas las propiedades periódicas que vimos, vamos a ver un método que es bastante útil a la hora de comparar estas propiedades entre dos elementos o más elementos. Ojo, chicos, con esto porque esto no lo van a encontrar en ninguna bibliografía, ¿sí? Es algo que sale de HQ. Fíjense que es bastante sencillo. Imagínense ustedes que quieren comparar la diferencia entre propiedades entre el elemento A y el elemento B. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Miren cómo vamos a hacer. El truco está en marcar una línea diagonal como la estoy marcando yo acá, que va a tener una flecha hacia arriba, y vamos a decir que los elementos que estén más cercanos a esta flecha de acá van a ser aquellos que sean más electronegativos, que tengan mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. Y ahora bien, los elementos que se encuentren del lado inferior, vamos a poner otra flecha acá si quieren, así. Vamos a decir que van a ser aquellos que tengan mayor carácter metálico o también mayor radioatómico. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo es el método. Estamos hablando del elemento A y el elemento B, ¿sí? Bueno, lo que vos tenés que hacer es marcar por el centro del elemento una perpendicular que cruce a la diagonal que marcaste anteriormente. Esta perpendicular roja, por ejemplo, que ya está dibujada acá, o esta perpendicular roja que está marcada también en el elemento B, ¿sí? Esos van a cortar en dos puntos a la diagonal, ¿sí? Por ejemplo, si ahora vos te preguntarás quién es el más electronegativo, lo que vos tenés que hacer simplemente es decir, bueno, ¿quién es el que cortó en un punto más cercano a la flecha negra? Y obviamente fue el elemento A. O sea que si el elemento A está más cercano a la flecha, quiere decir que A es más electronegativo que B. Tiene mayor energía de ionización y además también tiene mayor afinidad electrónica. ¿Entendés? Pero ahora si vos te preguntaras, ¿quién tiene mayor carácter metálico? Tenés que fijarte entre esos dos puntos que marcaste, quién es el que está más cercano a la flecha azul inferior. Y en este caso sería el elemento B. ¿Viste?
Por lo tanto, el elemento B sería el que tiene mayor carácter metálico y mayor radio atómico. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, fíjense que bueno, también se podría hacer como hicimos los otros ejemplos, cuando tenías la flecha hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o derecha, y está bien eso. Pero resulta que este método te va a servir para el siguiente caso. Fíjate acá, por favor. Vamos a colocar ahora un caso hipotético donde yo voy a tener un elemento C, lo hago con negro, y un elemento D. ¿Viste? Ahí está más o menos. Ahora, yo te pregunto, mirá, ¿cuál de los dos tiene mayor electronegatividad? Y vos me vas a responder lo siguiente. Vos me decís, bueno, yo veo que D se encuentra más a la derecha de C, por lo tanto D debería tener mayor electronegatividad. ¿Viste? Vos podrías decir eso. Y está bien eso, ¿sí? Pero si vos te fijás, también C se encuentra más arriba que D. Por lo tanto, C también debería tener mayor electronegatividad. O sea, D está más a la derecha de C. Por lo tanto, con este criterio vos podrías decir que D es más electronegativo. Y no está mal tu decisión, es verdad eso. Pero también estás viendo que C está más arriba que D. Por lo tanto, con ese criterio vos podrías decir que C es más electronegativo. Pero, ¿cuál de los dos criterios es el que tenemos que tomar? Es la pregunta, ¿viste? Bueno, en ese tipo de aspectos nos va a servir esta regla diagonal. Miren cómo lo vamos a hacer. Lo que te dice el método es que vos tenés que marcar desde el centro del elemento una línea perpendicular a la diagonal que marcaste. En este caso sería una línea así, más o menos, ¿eh? No tengo regla, así que va a ser más o menos así, ¿viste? Y tienes que hacer lo mismo con el otro elemento, que en este caso sería el elemento C, y marca una línea perpendicular así. Más o menos también, ¿ok? Luego de eso, lo que tenemos que hacer es marcar los puntos donde corta a la diagonal, que sería este punto de acá para D y este punto de acá para C, ¿viste? Bien, y ahora sí es fácil, porque para poder saber quién es el más electronegativo, lo que vos tenés que preguntarte es cuál de los dos puntos que marcaste está más cercano a la flecha negra. Y obviamente está más cercano a este punto de acá. Por lo tanto, en conclusión decimos que el elemento más electronegativo es el D. ¿Entendés cómo funciona? Bueno, es para eso que te sirve esta regla diagonal y es muy pero muy útil para este tipo de casos. Bueno, y lo último que vamos a explicar en este curso es lo que son los bloques de la tabla periódica. La tabla periódica, chicos, se divide en 4 bloques principales. Son llamados bloques S, P, D o F. ¿Saben por qué? Simplemente porque la configuración electrónica que ya fuimos haciendo en ejercicios pasados terminan en el orbital S, P, D o F. ¿Entendés? Por ejemplo, si vos tuvieras un elemento con un Z igual a 7 y quisieras armar su configuración electrónica, vos vas a decir, bueno, sería 1S2. Uy, acá me equivoqué. A ver, 1S2. Entonces sería 2S2. Voy a borrar esto. Y 2P3 quedaría, ¿viste? 2 más 2, 4 más 3, 7. Con Z7 está bien en la configuración electrónica. Ahora, ¿en qué orbital terminó? En un P. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente este elemento va a aparecer en este bloque de acá. Si vos te fijas, corresponde a lo que me está diciendo. N sería el nivel, que es 2. S, bueno, esta parte de acá. Y P, X me dice, ¿no? Obviamente donde acá no solamente va a ser 3, puede ser 1, 2, 3, hasta el 6 inclusive. ¿Estamos, chicos? ¿Qué es la carga nuclear efectiva, chicos? Es esto más o menos, fíjense. Voy a tratar de hacer un modelo así, el átomo. Protones, protones y neutrones, ¿sí? Este es el núcleo, ¿sí? Y alrededor dijimos que teníamos orbitales con electrones, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿sí? Ahí está. Fíjense esto, chicos, por favor.
La carga nuclear efectiva es la fuerza o potencia neta de atracción que tienen los electrones con respecto al núcleo atómico, ¿sí? Fíjense que por electrostática sabemos nosotros que las cargas de diferentes sentidos se atraen y cargas del mismo signo se repelen, ¿sí? Entonces fíjense acá, este electrón gira por medio de este nivel y orbital porque hay una fuerza neta que está atrayendo esta carga negativa con las cargas positivas de los protones, ¿lo ven? Hay una fuerza neta acá. Y esa es la encargada de que el electrón se mantenga constantemente dando vueltas ahí indefinidamente, ¿sí? Lo mismo pasa con estos electrones de acá más afuera, ¿sí? Estos electrones también presentan una fuerza neta de atracción con respecto a estos protones de acá, ¿lo ves? Estos electrones también experimentan una fuerza neta que le vamos a llamar nosotros carga nuclear efectiva, ¿sí? ¿Y por qué hablo de fuerza neta yo? ¿Sí? Digo fuerza neta en la forma de explicarte que cuando a algo le decimos neto a nosotros, nos referimos a la resultante, ¿sí? Eso quiere decir que hay muchas componentes intervinientes acá, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Fíjate, por lo menos hablando de este electrón nada más, mira. Primero, acá no va a haber una única fuerza de atracción de este electrón con respecto a los protones, ¿sí? Va a haber una fuerza diferente por cada protón que vos tengas acá existente en el núcleo, ¿sí? Una fuerza va a atraer para el protón este, vamos a llamarle protón 1, y va a haber otra fuerza también para el protón 2, y si fueran 30 protones, bueno, habrían 30 fuerzas simultáneas fechando acá o haciendo como fuerzas de atracción, ¿viste? Habían 30 fuerzas realmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Además de esa fuerza neta de atracción que tenemos gracias a los protones existentes, ¿sí? También vamos a experimentar otras fuerzas que van a ser de repulsión seguramente. Porque fíjate esto, por favor. Acá vos tenías un electrón adicional que está más cercano al núcleo, ¿viste? ¿Qué pasa? Esta carga negativa de este electrón con esta carga negativa de este electrón van a presentar una fuerza de repulsión, ¿sí? No se van a atraer, se van a repeler, ¿sí? Entonces, este efecto del electrón interno de acá, lo que hace es generar una fuerza adicional contraria a la fuerza de atracción que teníamos, ¿sí? Y eso contrarresta la fuerza total, ¿sí? Acá también van a haber fuerzas entre este electrón y este electrón, también van a haber fuerzas y así, ¿no? Bueno, la resultante de todas las fuerzas intervinientes en un electrón, chicos, tanto de atracción como de repulsión, se va a llamar carga nuclear efectiva, ¿sí? Y es obvio que esta carga nuclear efectiva va a depender de algunas cosas, como por ejemplo de cuántos protones tenga en el núcleo, ¿sí? Será lógico de que si yo tengo muchos protones en el núcleo, la carga nuclear efectiva tiene que aumentar, porque te expliqué recién que cada protón ejerce una fuerza de atracción distinta, ¿viste? O adicional, no sé si distinta, ¿entendés? Y otra de las cosas que va también a modificar la carga nuclear efectiva es algo que vamos a conocer como el efecto apantallamiento. ¿Alguien sabe qué es el efecto apantallamiento? No. Le decimos nosotros, chicos, efecto apantallamiento a esto, fíjense. Cuando hay electrones externos como este que acabo de mencionar, que tiene en la parte interna después otros electrones también extras, por decirlo así, estos electrones generan una fuerza de repulsión como la expliqué recién, ¿sí? Bueno, que estos electrones que están acá más adentro, que les genere una fuerza extra acá, es lo que se conoce como el efecto apantallamiento, ¿sí? De alguna forma como que te están apantallando la fuerza de atracción total que vos tenías inicialmente, ¿sí? Obviamente, este efecto de apantallamiento va a incrementarse a medida que estés más alejado del núcleo también. ¿Por qué pasa esto? Porque fíjate, acá, a este electrón de acá nada más le generaba un efecto de apantallamiento, ¿viste? Pero porque hay uno solo, por lo menos acá, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si vos te encontraras ahora en este electrón de acá? No vas a tener solamente a este electrón que te genera apantallamiento. Estos también ahora te van a generar un apantallamiento adicional, ¿entendés? Es por eso que mientras más externo tenga el electrón, el átomo, ¿sí? Va a haber más probabilidad de efecto de empantallamiento por los electrones internos, ¿de acuerdo? Y obviamente la carga nuclear efectiva va a disminuir por esa razón, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Se entendió bien esto?
Sí se entendió, profe. Bien, pero como les dije anteriormente, esto es solamente algo conceptual, chicos, que tienen que entender nada más. O sea, tienen que saber que existe la carga nuclear efectiva, ¿sí? Y se dan las configuraciones electrónicas de los elementos A, B, C y D. Bueno, acá tenemos. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y fundamente sus respuestas. Bueno, chicos, recuerden que también me pueden preguntar, ¿sí? Si tienen alguna consulta de algún ejercicio en particular que no haya salido, me dicen y lo vemos, ¿sí? Estamos hablando ahora del trabajo práctico número 1 todavía, que era la combinación de la unidad 1 y 2. Dice acá, A, los átomos de los elementos A y B no se combinan. Después acá dice B, los elementos C y D son metales representativos y forman compuestos con enlaces de carácter iónico, con el flúor. Bueno, y hay que ver cada una de estas, ¿no? Primero vamos a ver si podemos identificar cuáles son estos elementos, ¿sí? Vamos a suponer, como no me está diciendo nada, que los elementos son neutros, ¿no? Entonces, si podemos acá identificar la cantidad de electrones que tenemos en la configuración electrónica, podemos suponer sus números atómicos, ¿no? Por ejemplo, este de acá. 1s, 2s2, 2p6 serían 10 electrones, ¿no? Por lo tanto, Z sería 10 para este, ¿no? Para el de abajo tengo acá 2 más 2 más 6, 10, más 1, 12, más 7, 17. Para 5, 17. Z 17. El otro sería 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Z 11. Y el último sería 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, ¿no? Z 12, ¿sí? Y ahora nos fijamos en la tabla periódica, a ver qué pasa, ¿sí? Me encuentro una. Un cachito. Ahí está. No me alcanzó a poner toda la tabla, pero creo que esto va a ser suficiente. Entonces, fíjense qué fácil que es, ¿sí? Sabiendo el número atómico de cada uno de estos, solamente los ubicamos. Este que tiene Z10, claramente va a ser el neón. Para que lo haga con otro color. Z17 sería el cloro. Z11 sería el sodio. Z12 sería el magnesio, ¿no? Ahí tenemos los 4 elementos ya ubicados en la tabla periódica. Espero que nos sirva. A ver, me dice, el punto A, los átomos de los elementos A y B no se combinan. O sea, A sería este, que era el neón, para que lo voy a anotar acá. El segundo era el 17 del cloro. El tercero era el sodio. Y el cuarto era el magnesio, ¿no? Ahora yo les pregunto, si me está diciendo que A y B no se combinan, A sería el neón con el cloro, ¿se van a combinar? Chicos, ¿qué piensan ustedes? El neón con el cloro. No se van a combinar, ¿no? Porque fíjense que, o sea, no por el tema del cloro, no es el problema del cloro, el problema es el neón, ¿sí? En él no están dentro de la parte de gases nobles, ¿sí?
Y obviamente, como están los gases nobles, no va a tener ninguna reacción con estos elementos, ¿sí? Salvo casos especiales, ¿sí? No es este el caso, justamente, ¿no? Por eso que esto es falso, no va a ocurrir. Si seguimos leyendo, podemos encontrar otra cosa, a ver qué dice. Los elementos C y D, o sea, el sodio y el magnesio, son metales representativos y forman compuestos con enlaces de carácter iónico con el flúor, ¿sí? Está bien, porque acá están en la zona de los metales representativos. No voy a escribir ahí porque estoy tapando. Son representativos estos, así que está bien eso. Y después te dice que forman compuestos con enlaces de carácter iónico con el flúor, ¿sí? Esto es algo que aún no vemos en el temario teórico, pero lo vamos a ver en temas posteriores. Yo les voy a adelantar algo nada más, solamente para responder esta pregunta, ¿sí? Bueno, primero, para poder saber nosotros si algo va a formar un enlace de tipo iónico, o sea, si un elemento va a formar un enlace de tipo iónico con otro, lo que tenemos que hacer nosotros es ver la ubicación relativa de ellos en la tabla periódica, ¿sí? Si están muy alejados de la tabla periódica, van a tener un enlace carácter iónico, ¿sí? Si están cercanos en la tabla periódica, no van a tener enlace de carácter iónico, ¿sí? Ahora estamos hablando de que está comparando C con D, o sea, el sodio y el magnesio con el flúor. A este con el flúor y este con el flúor, ¿sí? Y ahora, si los ubicamos en la tabla periódica, bueno, estos ya están ubicados, son estos dos de acá, y el flúor está por acá. Claramente, cada uno de ellos está muy alejado con respecto al flúor, ¿sí? Por lo tanto, sí se va a formar un enlace de tipo iónico, que ya más adelante vamos a ver qué significa este tipo de enlace, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, por el simple hecho de que están alejados en la tabla periódica, sí se va a formar un enlace iónico. Por lo tanto, esto sería verdadero, ¿no? ¿Para qué quiero revisar algo? Acá en el A pusimos que los átomos de los elementos A y B no se combinan, ¿no? ¿Y por qué puse falso? O sea, claro, no se combinan, pero... O sea, no me está diciendo una mentira, ¿no? Me está diciendo la verdad. Creo que habré leído que se combinan, sí, pero no, estos elementos dijimos que no se combinan, así que es verdadero lo que está diciendo acá, ¿no? Y esto también, entonces sería verdadero. Me pareció raro, ¿no? Bueno, en el punto C me dice, el elemento A es un gas noble. Bueno, veamos. El elemento A es un gas noble, es neón, está bien eso. Ahí está bien. Y no tiene tendencia a combinarse con los demás elementos de la tabla periódica. Es exactamente lo que explicamos recién, ¿no? Que por el simple hecho de ser gas noble, tener su octeto completo, no necesita, él no tiene necesidad, por lo menos naturalmente, de combinarse con otros elementos. Claramente, si agregamos energía y un montón de factores más que se pueden modificar, sí podrían llegar a combinarse, ¿no? Pero por lo tanto, esto también me está diciendo algo verdadero. El punto D me dice, el elemento B, que sería el cloro, este señor de acá, se encuentra en la naturaleza como átomos aislados, y acá sí ya creo que sería falso esto, ¿no? ¿Por qué? Primero, los que van a estar, chicos, nada más como átomos aislados, generalmente van a ser los gases nobles nada más, ¿sí? Por lo que explicamos hace 2 segundos, que los gases nobles no tienen tendencia a formar compuestos con otros, ¿sí? Porque ya tienen su octeto completo. Pero en cambio el cloro, ya vamos a verlo más adelante igual, yo te lo cuento ahora así nomás. Sabemos que tienen 7 electrones en su último nivel, ¿sí? O sea, no completan su octeto. Pero si se juntan con otro cloro de las mismas características, acá se forma lo que se conoce como enlace covalente y compartiendo electrones, en otras palabras, cada uno llega a su octeto completo de 8 electrones. O sea que el cloro en su naturaleza, o en la naturaleza, mejor dicho, se va a encontrar como biatómico. O sea, en grupos de 2 átomos por lo menos, ¿sí? O específicamente grupos de 2 átomos, cloro con cloro, ¿sí?
Así que esto no sería para nada un átomo aislado, ¿sí? Sería aislado si solamente hubiera sido cloro suelto nada más, ¿lo ves? Así que esto también está mal entonces, y esto sí sería falso. Volvemos a leer por las dudas. El elemento B se encuentra en la naturaleza como átomos aislados, es falso. Y ahora el último me dice, entre C y D, o sea, entre el sodio y el magnesio, puede darse un enlace iónico. El átomo C cede un electrón y el D lo acepta, ¿sí? ¿Sería eso verdadero, chicos, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna opinión? Hay muchas razones, ¿no? Para poder explicar eso. Está hablando de C con D, ¿no? O sea, de sodio con magnesio. Si nos fijamos acá por la ubicación en su grupo, el sodio tiene un electrón y el magnesio tiene dos electrones en su último nivel. Pero ahora acá se podría formar un enlace iónico donde alguien cede y otro acepta, o no le conviene. No pasaría eso, chicos. ¿Por qué no pasaría? No va a pasar porque acá la diferencia de electronegatividad de estos elementos no es demasiado alta, chicos. ¿Sí? Más allá de los electrones que tengamos y todo lo demás, ¿sí? Recién les expliqué a ustedes que estos elementos, para que tengan un tipo de enlace iónico, necesitan estar muy alejados en la tabla periódica, que más adelante en otras clases les voy a decir que eso significa, en otras palabras, que tengan una diferencia de electronegatividad bastante elevada, ¿sí? Y bueno, si queremos que se forme un enlace iónico con elementos que están prácticamente en la misma posición, obviamente no va a ocurrir, porque acá no hay una gran diferencia de electronegatividades, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? O en otras palabras, Lourdes, sería decir también que se forman enlaces iónicos con un metal y un no metal, ¿sí? Pero fíjate que decirnos que se forma enlace iónico con un metal y un no metal es lo mismo que decir que se hace con elementos que están alejados en la tabla periódica, ¿sí? O sea, la definición en realidad dice que la diferencia de electronegatividad tiene que ser bastante elevada. Para que sea así, tienen que estar alejados. Y cuando están alejados, resulta que la mayor cantidad de veces uno es metal y otro es no metal, ¿sí? Así que bueno, puede ser válido también esa otra forma de expresarlo. Pero más adelante lo voy a decir porque eso también tiene un error. Bueno, entonces, simplemente por la ubicación de la tabla periódica, chicos, pueden fijarse que esto no puede ser nunca un enlace iónico, ¿sí? Porque están muy cercanos, tienen que estar muy alejados acá, ¿sí? Por lo tanto, esto también sería falso, ¿no? Y ahí terminaríamos este ejercicio. Creo que uno de los que vi que era por lo menos más completo, uno de los últimos también. Vamos a ver si podemos hacer otro. A ver, espera un cachito. Acá hay otro. Dice, los átomos neutros X y Z tienen las siguientes configuraciones. X, Y, Z, ¿no? Ahí está. Bueno, primero me dice, indica el grupo y el periodo en el que se encuentran. Bueno,
habíamos explicado en la parte teórica de que para poder encontrar la ubicación de estos elementos dentro de la tabla periódica, era más que suficiente con, ¿cómo era? Contar los electrones que tengamos acá, porque son átomos neutros, acá sí te lo está especificando, y suponer su número atómico, ¿no? Fijémonos entonces, a ver. Acá tengo 2 más 2, 4, más 1, 5. Z igual a 5, acá. 2 más 2 es 4, más 5 es 9. Z es 9. Y acá 2 más 2, 4, más 6 es 10, más 2 es 12. Vamos a buscar en la tabla periódica elementos que tengan esos números atómicos, que serían la respuesta a esta primera parte, ¿no? A ver, Z5 sería el boro, Z9 el flúor y Z12 el magnesio. Ahí está. Boro, flúor y magnesio. ¿Sí? Ah, pero ojo, no me está pidiendo los nombres de los elementos, me está pidiendo el grupo y el periodo en el que se encuentran, ¿sí? Entonces fíjense que el boro, lo puedo escribir acá, está en el periodo ¿cuál? Periodo 2, y en el grupo 3 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Grupo 3. El flúor está en el mismo periodo, ¿no? Fíjense, está en la misma línea horizontal, pero ahora está en el grupo 7, ¿no? Habíamos dicho en la anterior clase teórica de que era más común usar los números romanos para poder identificar los grupos más especiales, más comunes, ¿sí? No especiales, más comunes. Y el magnesio está en el periodo 3 en este caso, y el grupo 2. Y ahí tenemos todo esto, ¿no? Fíjense, a ver. Sí. Bueno, respondí la primera pregunta. Ahí está. ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? Sí, profe, vio que ahí muestra usted los grupos. Sí. Hay uno que tiene que es el número romano 8, creo, que es B. Pero no Este, de eso, en mitad de la tabla. Sí, y aparte ese. ¿qué pasa? ¿Por qué no sigue la tabla periódica, o sea, recto los grupos? Por decir 8, después 9, 10 y así. Ah, vos decís, ¿por qué? Porque acá empieza así como el 1, el 2, Sí, el 3, eso así vos. sí. Es un orden especial que se le dio a esto por las propiedades que tenían, de hecho, nada más, ¿sí? O sea, acá no hay una regla de matemáticas, sino que es totalmente empírico. ¿Sabes qué significa la palabra empírico? No, Empírico significa cuando vos haces algo que está en función de la experiencia, ¿sí? Cuando no hay una fórmula matemática que te haya llevado a hacer así, sino que con la experiencia lo has aprendido y sabes que funciona, entonces lo seguís haciendo de la misma forma, ¿sí? Muchas cosas en química también se lograron con una base muy empírica, que seguramente después se fueron descubriendo sus bases teóricas, pero siempre fue empírico. Y acá pasó lo mismo, ¿sí? Los grupos estos que están acá, chicos, en las tablas, ¿sí? Están organizados de esta forma para de alguna manera juntar los elementos que tengan propiedades químicas similares. Por ejemplo, acá, hablando de grupo este, no sé, grupo 5, ¿sí? Tenemos el nitrógeno y el fósforo. Bueno, entonces nosotros sabemos que en propiedades químicas y físicas, el nitrógeno y el fósforo van a ser similares, como el azufre o el oxígeno también, ¿sí? O como el carbono y el silicio, ¿sí? Por eso a veces también cuando hablan de extraterrestres y todo eso, dicen que si los seres humanos estamos hechos de base de carbono, ¿sí? Es muy probable que los extraterrestres
cumplan, digamos, algo similar, pero estén hechos de base de silicio, por ejemplo, ¿no? Entonces no solamente buscan carbono, sino silicio para ver si la vida extraterrestre puede ser posible, ¿no? Y acá fíjate que el orden es medio raro, ¿viste? Es como que acá empieza así, así, y yo me atrevo a decir que esto fue porque al principio las propiedades que crecían o aumentaban acá iniciaban por las propiedades del cobre y del zinc, y después pasaba al escandio, al titanio, el vanadio, etcétera, ¿no? Entonces, no es que esto tiene que seguir sí o sí como, a ver, para, ¿dónde está mi lápiz? Como así, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, así. No, estos números están en función de la cantidad de propiedades que tenían estos elementos de acá, ¿sí? Y se tuvo que organizar así nada más. O sea, aparte del orden que tiene gracias a su número atómico, estos números de acá están organizados según sus propiedades, crecientes o no. Si te fijas también acá hay algo muy raro que pasa en la siguiente parte, fíjate. Mira, en este grupo que vos mencionaste, que es el 8B, fíjate que no es una sola línea vertical, ¿viste? Sino que tenés también esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Para ellos, el grupo 8B forman estas tres líneas verticales, ¿sí? Ahora, otra forma de ver los grupos son con números normales, los números comunes, ¿no? Que ahí sí, fíjate que no hacen caso de esas propiedades periódicas, sino que simplemente ponen los números uno consecutivo después del otro. 8, 9, 10, ¿ves? No, acá sí lo diferencian como grupos todos diferentes, ¿viste? Y acá también cambia la numeración. Va, no cambia, sino que continúa la numeración, ¿no? Ahora, eh, a ciencia cierta, la razón teórica de por qué esto es así, no me la acuerdo. Yo, de hecho, no sé si en algún momento supe la razón de por qué pasaba esto, ¿sí? Pero si quieres te la averiguo yo ahí, busco en Google nada más un rato y debe haber una explicación real de por qué pasa esto, ¿sí? Pero fíjense, si yo no lo sé, es porque seguramente no es importante en el examen, ¿no? Pero está bueno que se pregunten eso porque como que da a entender de que tienen intención de averiguar e investigar, ¿no? Así que déjame que después te lo busque y te lo paso por el grupo, ¿sí? O lo explico la clase que viene, si no. Ah, ¿Dale? dale, gracias, profe. Dale. Sí, no, no, pero igual es una buena pregunta, ¿sí? O sea, yo nunca me pregunté por qué el orden Sí, este sí, no... me pareció raro a mí también. Sí, yo nunca me había fijado, de hecho. Es como... Pero bueno, bien. Después tenemos acá el B que dice ordenarlo razonadamente de menor a mayor electronegatividad. Bueno, esto lo podemos hacer. Ya recordemos que las electronegatividades iban crecientes desde acá hacia arriba, ¿no? O sea, los elementos que estaban más por este lado eran más electronegativos, los elementos que estaban acá eran menos electronegativos, ¿no? Entonces acá, ¿quién sería el más electronegativo de todos estos? ¿Qué dicen ustedes? El flúor. El flúor, ¿no? Que le va a ganar al boro directamente. Bueno, como tenemos tres para comprar nada más, el boro le gana al magnesio, ¿sí? Esa era bastante sencilla también, ¿no? Y después, más otra pregunta que de hecho es totalmente inmediata también, que es, ¿cuál es de mayor energía de ionización? ¿Sí? Sabemos, según la clase teórica, de que hablar en cuanto a lo que es orden de crecimiento, de energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si acá el más electronegativo era el flúor, es obvio que el que sea o tenga mayor energía de ionización va a ser el flúor también, ¿no? Y ahí cumplimos con este ejercicio de acá. ¿Estamos, chicos? Otra cosa que quería explicarle a ustedes, y justamente aprovechar las clases teóricas que son para eso, es esto de acá, mira. Es algo como más, no sé si teórico o práctico, ¿sí? Pero por ahí, no sé, tal vez a ustedes se le ocurrió que podía ser así, o no, de pronto no se le ocurrió nada. ¿Qué sería? Mira esto. Espera. Yo creo que la misma clase teórica que fue el día de ayer, les he explicado que para dar una ubicación de la tabla periódica de a partir de las configuraciones electrónicas, había que simplemente agarrar Sí, el y último. sacar el número atómico
y con ese dato identificarlo en la tabla periódica y se terminaba la historia. ¿Se acuerdan de eso? Es como que era suficiente hacer ese movimiento nada más. Pero, ojo, pero hay otra forma de poder hacer eso sin necesidad de la tabla periódica, ¿sí? Bueno, la ubicación ya las tenemos acá, ¿no? Pero mire lo que voy a hacer yo. Vamos a borrar acá. ¿Cómo se haría esto entonces sin la tabla periódica? Poner que no la tenga, ¿sí? Cosa que no va a pasar, ¿sí? Porque los datos siempre te lo van a dar. Pero pongámosle que tengamos esa situación, ¿sí? Bueno, se hace a partir de los datos de la configuración electrónica, ¿sí? Fíjense acá. Lo que vos tenés que hacer primero para poder saber, hablando del elemento X, el periodo donde se va a encontrar es revisar en su configuración cuál es el último nivel que tenga la configuración, ¿sí? Y claramente acá podemos observar que su último nivel es 2, ¿no? Por lo tanto, su periodo va a ser 2, ¿sí? De esa forma se saca, ¿sí? Y el grupo donde se va a encontrar, utilizando también la nomenclatura de números romanos para el grupo A nada más, solamente funciona para el grupo A, tenés que fijarte vos nada más acá la cantidad de electrones que tengas en ese último nivel, ¿sí? Si te fijas bien ahí, tenemos 2 más 1, son 3 electrones en el último nivel, por lo tanto acá sería el grupo 3, ¿no? Que si revisas bien acá, comparas con lo que pudimos sacar al principio, coincide, ¿no? Periodo 2, grupo 3. Y lo mismo podemos hacer también para el elemento Y y para el elemento Z. Fíjense que va a funcionar. A ver, el periodo, digamos ustedes, del elemento Y, ¿cuál sería? Sería 2, ¿no? Dos. Es 2 porque está en el nivel 2, ¿sí? Está bien. ¿Y el grupo? 7. 7 sería porque sería la cantidad de electrones del último nivel, que es de 2, ¿no? El último nivel. Fíjate cómo acá coincide también con el grupo y el periodo de elemento que habíamos descubierto, ¿viste? Y hagamos lo mismo con Z, ¿viste? Que funciona este método también, y no hace falta ver la tabla periódica, ¿sí? Acá sería, ¿cuál sería el último nivel acá, chicos? A ver, que correspondería al periodo, obviamente, ¿no? 3. Sería 3 en este caso, ¿no? Y los electrones de último nivel, que me va a representar el grupo, sería 2, porque no hay más acá orbitales con el nivel 3, ¿viste? Este es el único. Ahí están los 2 electrones. Y esto coincide también con el magnesio que ya habíamos descubierto, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es una buena forma de poder también encontrar la ubicación de los elementos en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica, ¿sí? Pero ojo, esto tiene una complicación y esto es lo que yo quería aclarar más que todo para ustedes que están estudiando medicina, ¿sí? Yo siempre recalco en las clases que hago que la química en realidad es la misma para todos, ¿no? Pero en algunas facultades se ahonda o se profundiza más algunos temas y en otras facultades se profundiza menos o hacen más hincapié en ciertas particularidades que sirven eh, con la carrera en específico que están estudiando, ¿no? Por ejemplo, química para odontología tiene una orientación muy distinta a química para medicina, ¿sí? Por más que los temas sean lo mismo, ¿no? Y en la realización de ejercicios uno se da cuenta también, ¿sí? Lo mismo pasa para química de ciencias químicas, yo también me preparo para eso, o química para ingeniería, que también pasa con eso, o inclusive la química para la Uncuyo de Mendoza, que también preparo para el ingreso a esa universidad, ¿sí? Todas como que tienen algo diferente, ¿no? Y uno por ahí, cuando sabe química solamente del colegio, no se da cuenta de cuáles son esas diferencias específicas, ¿sí? Es necesario leer los cuadernillos de la facultad y realizar ejercicios de exámenes anteriores correspondientes a esa facultad para darse cuenta bien cómo es que considera la facultad que toma los ejercicios y todo lo demás, ¿no? Bueno, gracias a eso, porque yo ya hice un montón de ejercicios de todas estas facultades y todo eso, yo ya sé más o menos cómo es lo que se toma, ¿sí? Y eso es lo que sucede con esto eh, con este nuevo método que le expliqué recién de dar la ubicación de los elementos en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica, sin usar la tabla, ¿sí? Esto, chicos, solamente se aplica o los que lo piden específicamente son los que estudian ciencias químicas acá en la ciudad de Córdoba, en la UNC,
los que estudian química para ingeniería, también la UNC, o también los que estudian química, pero para el CBC o LUA 21, que es la Facultad UBA de Buenos Aires, ¿sí? Pero para todo lo demás, no le piden esto de acá. ¿Sabes por qué no lo piden? Porque si te pedirían esto, te estarían pidiendo más información adicional que tuvieras que estudiar acá. Eh, sobre lo siguiente, mira, yo te enseñé acá dos ejemplos sobre este método. Y estos dos ejemplos tuvieron la particularidad también de que terminaron siendo elementos que estaban en el grupo S, ya te enseñé que era el grupo S, o bloque S, perdón, y en el grupo P, ¿te acordás? En el bloque P, que eran con orbitales P y orbitales S, ya está todo bien ahí, ¿viste? Pero esa metodología que yo te mostré ahí no funciona si son elementos que están en el bloque D, por acá. O sea, si hubiéramos tenido un ejemplo con el bloque D acá, ¿sí? No habría que identificar el último nivel, sino que habría que sumarle al nivel anterior, restarle -1. Es todo un viaje, digamos, y es mucha información adicional para la química básica que vemos nosotros, ¿sí? Entonces, por esa simple razón, la facultad nunca lo toma de esa forma, ¿sí? Porque te estaría obligando, digamos, a tener mucha más información de la necesaria que por lo menos te pide a vos en la dificultad del examen, ¿sí? Y es por eso que directamente, ni siquiera en el apunte de HQ ni en el apunte de la facultad vas a encontrar esa información adicional, ¿sí? Por eso que yo recomiendo que si no sabían este método nuevo, que yo acá te lo mencioné nada más, no hace falta que lo aprendas. Con que me puedas identificar la cantidad de Z de cada uno y eso ubicarlo en la tabla periódica, es mucho más sencillo, ¿no? Y es súper suficiente. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Espero que sí. No, por ahí estas cosas están buenas aclararlas siempre, porque por ahí cuando estamos aprendiendo y todo eso también tenemos dudas, ¿no? A mí me pasaba, ¿sí? Yo cuando era mucho más joven y estaba recién aprendiendo, no sabía dónde buscar información y esas cosas, ¿no? Imagínense también, digamos, estamos hablando ya de como 10 años atrás, más o menos, ¿sí? Y de años atrás, YouTube, si bien existía, no era tan accesible, o sea, no era tan conocido, las conexiones a Internet tampoco no eran tan buenas, recién estaban apareciendo el Wi-Fi, digamos, en las casas y todo eso, no había tanta velocidad, no era tan accesible, y la única forma que vos tenías, digamos, de aprender las cosas era ir a la biblioteca y matarte leyendo ahí, y encima rogar que estuvieran en existencia los libros que estaban editando, ¿no? Como cualquier facultad de cualquier universidad, no estaban todos los libros disponibles, y eran muy pocos encima, y éramos muchos estudiantes, entonces había que hacer fila para conseguir esos libros, ¿no? Hoy en día hay un montón de información en Internet, la mayoría gratuita, en YouTube estoy hablando por eso, pero fíjense que aún así, con toda la información y todo lo demás, ahí está el problema ahora. Es tanta información que no sabes dónde buscar, ¿no? ¿No les pasa eso? Porque una cosa dice algo, otra página dice otra cosa, y otra página refuta lo que dijo el otro, y al final uno ya se termina perdiendo. Y más si está aprendiendo, ¿no? Porque no sabe al final quién tiene la razón, ¿no? Entonces, por eso que también en este tipo de cursos tratamos de hacer este tipo de explicaciones, especificaciones, para que uno ya sepa bien por dónde encaminarse. Dice, a ver, los elementos A, B y C están situados en el tercer periodo de la tabla periódica. Bueno, me está dando una pseudo ubicación y tienen respectivamente 2, 4 y 7 electrones de valencia, que son los electrones del último nivel, ¿no? Ahora me dice, indica la configuración electrónica de cada uno de ellos y justifica a qué grupo pertenecen. Bueno, justifica qué compuesto será posible esperar que formen los elementos A y C y qué tipo de enlace representaría. Volvemos a hablar sobre lo anterior. Y después acá dice, haz lo mismo que el apartado B para los elementos B y C. Bueno, primero voy a buscar otra tabla periódica para que podamos más o menos deducir dónde estarían ubicados estos elementos.
A ver. Elementos A, B y C están situados en el tercer periodo de la tabla periódica. Están acá. O sea, tienen que estar por acá. No sé dónde, pero por acá tienen que estar, ¿no? Y después te dicen que sus valencias son de 2, 4 y 7. O sea, ahí sí, ya más o menos me doy cuenta, ¿no? Grupo 2, valencia 2, 4 estaría por acá. Grupo 4A y 7 estaría acá, ¿no? Serían esos tres elementos. Ya los pude identificar, ¿sí? Bueno, después me dice qué grupo pertenecen. Eso es fácil, ¿no? Porque el grupo te das cuenta simplemente por sus electrones de valencia. Este pertenece al grupo 2, este al grupo 4 y este al grupo 7, que lo pudimos ubicar acá, ¿no? Después me dice, indica la configuración electrónica de cada uno de ellos. Bueno, eso también no es complicado. Configuración electrónica del primero sería este de acá, con 12 electrones en el átomo neutro, sería entonces 1s2, 2s2, 2p6, este ya tengo 10, ¿no? ¿Qué sigue? 3s, ¿no? 3s2, ahí está. Configuración electrónica para el siguiente, con silicio con 14. Bueno, voy a copiar lo mismo, ¿no? 3p2 sería, ¿no? Porque tengo que llegar a 14. Acá ya tenía 12, más 2 más son 14. Y la última sería para el cloro con 17. Bueno, copio nada más. Y acá pongo un 5, ¿no? Creo que me daría 17. Listo, ya respondí la configuración electrónica de cada uno de ellos y también justifiqué a qué grupo pertenecen, que eso me lo daba directamente en los electrones de valencia. Después me dice, justifica qué compuestos será posible esperar que formen los elementos A y C y qué tipo de enlace presentaría. Bueno, suponiendo que este es A, este es B y este es C, está hablando claramente de A, el magnesio, de B, el silicio, y de C, el cloro, ¿no? Y acá dice A con C, ¿no? O sea, de magnesio con cloro. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿El magnesio con el cloro están muy alejados en la tabla periódica? Sí, Sí, ¿no? Y eso es lo que hablamos hace unos minutos nada más, ¿sí? Si estaban muy alejados en la tabla periódica, podían presentar un tipo de enlace que era el enlace iónico, que vuelvo a repetir, ahora no lo vemos nada más porque está en uno de estos ejercicios, pero lo vamos a ver con mayor cabalidad cuando tengamos la clase de enlace químico propiamente dicha, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué estos ejercicios están acá así? Porque en realidad son ejercicios del cuadernillo, chicos. Si ustedes los pueden comparar después, son los mismos ejercicios que, son, algunos, no todos, pero la mayoría son ejercicios también del cuadernillo. Y en el cuadernillo está así, ¿viste? Por eso que por ahí a veces aparecen acá. Enlace iónico, entonces ya está eso. Y después me dice, haz lo mismo que el apartado B, pero ahora con los elementos B y C. B y C está hablando del silicio y está hablando del cloro. Y ahora, silicio y cloro serían estos dos de acá. Y sí, podrían formar enlaces, ¿sí? No, no digo que no. O sea, si están en la tabla periódica, a menos que sean gases nobles, pueden formar enlaces, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de enlace podrían formar, ¿sí? El cloro con el magnesio claramente era un enlace tipo iónico porque estaban muy alejados en la tabla periódica o tenían mucha diferencia de electronegatividad. Pero el silicio y el cloro no tienen tanta diferencia de electronegatividad, por eso no están tan alejados en la tabla periódica. Entonces, cuando sucede esto, generalmente se dice que se llega a formar un enlace de tipo covalente. Exactamente, María. ¿Estamos, chicos? Pero bueno, eso igual, lo vuelvo a repetir, lo vamos a mencionar con mayor profundidad cuando tengamos la clase de enlace químico, que si no me equivoco es la que sigue nada más, ¿sí? Solamente nos falta un par de clases más. Luego la de física, ¿no? Y ahí terminaríamos este otro ejercicio entonces. Voy a ver si hay alguno un poco más complicado.
A ver. Ahora, si no sé qué va a pasar, chicos, perdón. Dice, indique el enunciado correcto con relación a los isótopos más frecuentes del bromo. Bueno, fíjense que cuando a vos te dan isótopos de esta forma, te están diciendo de acá arriba las masas atómicas, ¿sí? Esta sería la masa atómica para el isótopo de bromo 79 y esta es la masa atómica 81. Bueno, después te dice, el bromo 81, así se lee, tiene 2 electrones más que el bromo 79. Bueno, para poder saber eso, habría que fijarse cuáles son el número de partículas subatómicas de cada uno de ellos, ¿sí? Lo voy a escribir acá para poder darme cuenta. 79 y acá bromo 81. Bueno, primero habíamos dicho que la masa atómica era de 79 y acá la masa atómica de 81, que es la suma de protones más neutrones, ¿sí? Como no me está diciendo nada sobre que estos elementos están cargados ni nada de eso, yo tranquilamente con el acceso a la tabla periódica puedo saber cuáles son sus números, perdón, su número atómico, ¿no? Ahora lo buscamos al bromo, acá aparece, mira, ahí está. Y ahí está bien claro que el número atómico es 35, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de protones que va a tener este elemento de acá va a ser de 35, ¿sí? Y como dijimos que el número atómico es intrínseco de cada elemento y es único, es como un DNI, digamos, entonces acá también tiene que tener 35 protones, ¿sí? Esto no va a cambiar nunca, por más que sean diferentes isótopos, ¿sí? Y como acá no me está diciendo que están cargados ni nada de eso también, puedo suponer que si tiene 35 protones, también va a tener 35 electrones. Y acá también puedo suponer que va a tener 35 electrones, ¿no? Y ahora sí, esto va a tener que ser diferente, los neutrones. Porque dijimos que la masa atómica de los elementos era la suma de protones más neutrones, ¿no? O el número atómico, ¿sí? El número másico, perdón. Entonces, si yo quiero saber los neutrones, puedo despejar esta ecuación sencilla que me quedaría A menos protones. Para el elemento de arriba sería entonces A, que es 79, menos los protones, que son 35. Y eso me da más o menos 35 más 9, 44. Verifique eso, por favor, a ver. 80 menos 35 me daría 45. Sí, 44 da. Y de la misma forma, puedo sacar los neutrones de este otro elemento, de este otro isótopo, perdón. A sería 81 en este caso, menos 35, ¿no? Claramente acá ya me daría 46. Y ahí tengo las 3 partículas subatómicas para este isótopo, y acá tengo las otras 3 para el otro isótopo. Y ahora sí podemos responder a ver qué nos dice esto. Me dice, el bromo 81 tiene 2 electrones más que el bromo 79. A ver, este de acá tiene 35 electrones, ¿viste? Y este tiene 35 electrones. Claramente, entonces esto es falso, ¿sí? No tiene más electrones este que el otro. Son iguales. Después te dice acá, el bromo 81 tiene 2 protones más que el bromo 79. Igual esto es falso, sin ver las partículas subatómicas acá, chicos. Porque recuerden que no puede tener más protones un elemento que otro, porque no serían el mismo elemento entonces. Cada elemento tiene siempre, si es del mismo tipo, obviamente, la misma cantidad de protones. ¿Sí? Que acá te diga que tenga 2 protones, te está diciendo que es otro elemento. Y eso no puede ser, por eso es falso, ¿no? O después, si quieres fijarte acá, vas a ver que 35, 35 es lo mismo, ¿no? Después, el C te dice, el bromo 81 tiene 2 neutrones más que el bromo 79. Ahí sí puede ser verdad. A ver, veamos. El bromo 81 tiene acá 46 neutrones y acá tiene 44. Claramente tiene 2 neutrones más. Esto es verdadero. Y después te dice, el bromo 79 tiene 79 neutrones. Y no tiene 79 neutrones, tiene 44 nada más, ¿sí? Lo que tiene de 79 es la masa atómica, ¿no? Esto es falso. Y acá abajo te dice, el bromo 79 tiene 35 electrones.
hasta ahí va bien, y 44 protones, y ahí está mal por eso. No tiene 44 protones, lo que tiene de 44 son los neutrones, ¿viste? O sea que acá te modificó la palabrita esta de acá, ¿no? Por eso también esto es falso. Y ahí terminamos, chicos, con este otro ejercicio. ¿Se puede entender, chicos? ¿Dudas?